Sí, ahorita me acordé cuando siempre contamos aquí cuando tocamos con los de las quesadillas. Ese fue otro foro de espacio abierto. Creo que el sonido es mucho más limpio en el Foro Sol que en el Estadio Azteca. Por eso es que muy poco hacen. El Bad Bunny fue en el Estadio Azteca, creo, ¿no? Pero pues ahí no hay diferencia. No, ¿qué? La experiencia. Se escucha bien feo, pues era el Bad Bunny y luego aquí, no manches. Así era su voz. No era el estadio. Pero imagínate que tú estés tocando en tu garage y que la gente se acumule para verte en la banqueta. ¿No? De cierta manera, sí. Ajá, por ejemplo. O me acordé, ¿sabes qué? Cuando nosotros tocábamos con los hijos de la Carbono, que estuvimos en la azotea, que de cierta manera, aunque sea la propia como casa, los Beatles. Ajá, y subes a la azotea, de cierta manera es un espacio al aire libre. Días también de la parte de los municipios y las comunidades, donde pues establecen reglamentos, ¿no? Y demás, y ya creo que ahí puede delimitarse, ¿no? Qué podrías o no podrías hacer y no podrías cobrarlos. Es un hecho que, pues cómo, o sea, sale como fuera pues de lo que puede controlar, ¿no? Si no es que Ticketmaster ya está ideando algo para que cobren ahí en los puentes peatonales. Precio, por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas a la plaza a ver un evento gratuito, a que tú pagues el boleto actual del Vive Latino unos 3,000 pesos o más para ver a lo mejor un solo artista que te interese, ¿no? Por ejemplo. Hola, bienvenidos a su programa Charlas Desafinadas. Hoy estamos en un nuevo programa con el buen Cagua. ¿Cómo estás, Cagua? ¿Qué onda, desafinados? Un gustazo como siempre. Y ya. No, vamos a hablar de un tema que ya tenemos pendiente, que parte de la expansión de lo que ya habíamos hablado anteriormente en los programas, que son los espacios donde puedes escuchar música. Y bueno, ahorita vamos a ver de qué se trata. Muy bien, y acá está el buen Pacheco, ¿cómo andas? Muy bien, banda, pues vamos a tocar un tema sobre lo que yo creo que todos hemos experimentado, la apreciación de la música a través de grandes espacios, los espacios abiertos, que tienen que ver desde pues los inicios de las civilizaciones. Hay lugares que se han rescatado de manera arqueológica, en donde pues ya se manifestaba esta cuestión de conjuntar a las personas para el gran disfrute de lo que es la música y pues otras artes, ¿no? Entonces esperemos que va a estar chido el programa, ¿no? Muy bien, sí. Que les habla es el Big. Recuerden, estamos en Facebook, YouTube y las plataformas de podcast. Ahí nos pueden buscar en todos lados como Charlas Desafinadas. Ya saben, denle like, compartan y todo eso que ya conocen. Es gratis, así que si nos pueden ayudar con eso, está muy chido. Entonces, es el programa de los espacios al aire libre, y pensamos en varios conceptos, ¿no? Como se puede interpretar, por ejemplo, yo pienso en el Foro Sol y también está al aire libre, ¿verdad? Pero es más como un concepto un poco más como esos espacios donde puedes disfrutar de música sin necesidad, por ejemplo, inclusive algunas veces de pagar un boleto, ¿no? Esos espacios que le dan oportunidad a nuevos músicos, nuevos artistas, espacios donde se pueden exponer su arte sin necesidad de que pues tengan que estar exigiendo cosas, ¿no? Una disquera, etcétera. O sea, donde libremente podría quizá algún artista poder exponer su música. Hay escenarios más grandes también, cuestiones culturales, plazas públicas, inclusive parques. Y por ahí Pacheco nos trae un tema interesante que son los audioramas. Entonces, quédense, va a estar bueno. Y es una recomendación también para que quienes escuchan música, siempre yendo a esos grandes masivos y conciertos y auditorios donde ya cobran un chorro aparte, pues que también hay otros espacios, ¿no? Donde podemos
nosotros como disfrutar de música, inclusive de conocer nueva música, conocer nuevos artistas y ya después decir, pues lo vi en el parque tal y ahora ya está en el Auditorio Nacional, no sé, puede pasar, ¿no? O sea, pero ese es el tema, realmente esos espacios donde podemos disfrutar de la música sin necesidad de que estemos como pagando un boleto muy caro o inclusive a veces se dan en espacios donde ni siquiera imaginábamos, ¿no? Pero va a depender, ¿no? Porque como ya mencionabas, digamos que los eventos musicales y otro tipo de eventos ajenos a la música se hacen en diferentes lugares, ¿no? Ya habían mencionado, por ejemplo, que pueden ser un teatro, que por lo regular el teatro es más común que el espacio sea cerrado, pero también hay teatros abiertos, por ejemplo, ¿no? Claro. Ajá, entonces ya dependiendo el contexto, al menos en este lado vamos a hablar la parte musical, dependiendo el sitio es cómo se va a determinar cómo es que va a haber se va a crear el evento, ¿no? Porque primero hay que recalcar por qué surgen estos espacios abiertos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre que haya uno cerrado y uno abierto? Porque como dije, hay diferentes tipos de eventos en diferentes lugares, entonces dependiendo de ello va a ser como que el evento específico que se preste a la ocasión, ¿no? No nada más musical. Entonces, ¿cuál creen ustedes cuál consideran que sea la característica de por qué estos recintos sean abiertos? ¿Y para qué se prestan para eso, no? Porque antes de que iniciáramos el programa ya habíamos hablado un poquito de que, por ejemplo, no es lo mismo ver algún artista que a lo mejor jala mucha gente y que se presente en un teatro muy pequeño, ¿no? Los conocidos hoyos funky, ¿no? En un lugar que a lo mejor no caben muchas personas, ¿no? O que por ciertas condiciones a lo mejor no se presta para que haya tanta gente o cierta cantidad de gente y que, por ejemplo, no haya acceso, ¿no? Bueno, sí, tanto el acceso como la salida del lugar en el caso de que ocurra un incidente, ¿no? Por ejemplo, un incendio o qué sé yo. A diferencia de, no sé, un parque, ¿no? Que a lo mejor está libre y hasta incluso algunos pueden fumar, ¿no? Por ejemplo, eso es una característica de que un lugar cerrado, pues no pudieras fumar o otras cosas. Y en un abierto, pues dependiendo, ahorita ya han cambiado las restricciones conforme a eso, pero pudieras hacerlo, ¿no? Entonces como que hay muchas variaciones por las cuales hay diferentes eventos y diferentes lugares en los cuales se pueden crear estos eventos musicales y una de esas pues sería el espacio, ¿no? No sé qué otras características consideren ustedes por las cuales se hagan conciertos, eventos en espacios abiertos. Pues yo creo que también depende de factores de la historia, es decir, cómo se fueron dando esos eventos, porque hoy estamos hablando de la actualidad, ¿no? De que existen un montón de foros y lugares donde se pueden dar este tipo de eventos, pero por ahí seguramente Pacheco, no por la edad, sino porque investigó culturalmente en la historia que se habían dado desde otras culturas inclusive. Pues había música desde hace ya varios años y tenían que exponerla a ciertos espacios, ¿no? Y justo comentábamos, pero a ver, dinos, Pacheco, ¿cómo de hecho, sí es la respuesta a lo que Cagua preguntaba, porque desde las primeras civilizaciones, bueno, no las primeras, sino las más importantes, que dejan legado en la actualidad, tiene que ver con espacios propios, específicamente diferentes a los recintos cerrados, ¿no? ¿Por qué? Porque era como la apropiación del pueblo hacia un lugar en donde vas a estar ahí, pero generalmente se usaban como para la manifestación haz de cuenta como que la convocatoria más fácil, más inmediata. Es decir, tú necesitas tener un espacio con mucha gente en donde cualquiera pueda llegar y sin ningún problema, y entonces te apropias del espacio, que eso es lo más interesante de lo que estamos hablando en la cuestión de la expresión de la música o de eventos,
al aire libre, porque surge esto de que pues tienes que superar la restricción de lo que sería el número de asistentes. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues estableciendo la mínima infraestructura para que todos puedan ejercer el espectáculo que se está viendo. Eso tiene que ver otra vez con cuestiones constructivas y con cuestiones tecnológicas, porque incluso los primeros aforos al aire libre, que son el Teatro Romano y el Foro Griego, tenían un límite también, porque lo que les daba, no había tecnología para la maximización de la voz, más que las conchas acústicas o la forma digamos, de los materiales y la forma del espacio propio. Ahí sí tenían más gente, pero también obviamente en un límite a donde la voz del que está en el escenario o la interpretación musical del que está en el escenario tiene un límite de metros en donde va a poder escucharse y después ya no. Eso es como, digamos, lo primero, el número de participantes, de gente, y sobre todo también pues el concepto que le dan a apropiarse del espacio público. Entonces, si el gobernante o alguien quería hacer la convocatoria inmediata, era en ese foro. Él se presentaba y la gente hacían un llamado, como eran los pueblos, ¿no?, de la iglesia, pues la gente ya sabía que tenía que llegar a ese foro en específico porque algo iba a haber, y entonces utilizaban ese lugar como recinto inmediato, y pues hay mucho más gente que en un espacio cerrado. Sí. Entonces ese digamos que es el origen como tal. Yo creo que es sí, del motivo por el cual se reúnen en un espacio exactamente específico, ¿no? Y después ya para la cuestión que ahora hasta es pues sí, completa y netamente comercial, como ya habíamos hablado en otras cuestiones, tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Sí. Porque entonces puedes maximizar el sonido ya no con formas como tal, sino con pues con tecnología, con aparatos que te lleven el sonido cada vez a mayor distancia, y eso hace y logra recintos con espacios tan grandes y con miles de asistentes, como en México el máximo, creo, el Foro Sol, ¿no? Uh-huh. Sí, porque digo, ahorita hablamos de las experiencias, ¿no? Al asistir a cada uno de esos, pero sí pienso desde un parque, en verdad, inclusive en algunos lugares han construido como foros de las mismas comunidades, en las que no solamente presentan música, hay como diversas actividades culturales que se hacen, pero hacen ese foro, o se apropian de ese lugar como para hacer este tipo de actividades, ¿no? Y hay otras que son como improvisadas o que se adaptan, ¿no? Ejemplo, en las plazas públicas, desde el municipio, ¿no?, hasta el Zócalo, ¿no? O en las calles, ¿no? O en las calles. Que las cierran porque va a haber evento. Exactamente, entonces ya se improvisa, se adapta y demás, y también es un espacio público donde se genera música. Hoy en día he visto que hacen muchas, como cuando hacen las ferias del pueblo, ¿no? O aniversarios de algún lugar, y se hacen sus ferias del pueblo y ponen música, y realmente no todas tienen un foro dedicado a eso, y hacen su foro, ¿no? Crean su foro por un tiempo determinado y ahí presentan lo que quieren. Sí, buscan el espacio, ¿no? Exacto. Porque no hay, digamos, sí mismamente el espacio, pero cerrado, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde lo consiguen? Es una infraestructura y hay que invertir en ello, ¿no? Como para pura música o algo así, pues los gobiernos no aprovechan eso, ¿no? Entonces prefieren clavarse el dinero que construir ese tipo de foros, ¿no? Para un evento así, a pesar de que constantemente se hagan eventos culturales, en este caso musicales, ¿no? Pero pues bueno.
Sí, por ejemplo, yo he escuchado hablar algunos artistas ya más populares, más famosos, que ellos se iban a parques, ¿no? A parques donde ni siquiera había un escenario, o sea, era ellos con sus instrumentos acústicos, o sea, sin necesidad de conectarte a la electricidad para tener pues esa maximización de la que hablabas, Pacheco, del sonido, sino simplemente cuestiones acústicas y con muy poca gente. Sí, eso también se da, ¿no? En un parque, en un kiosco o algo así, ¿no? Me acordé de esta cantante chilena que ya se convirtió en mexicana, Mon Laferte. Ah, ok. Que por ejemplo ella, cuando yo empecé a seguirla, me di cuenta que ella tenía videos donde ella tocaba en parques en la Ciudad de México. Pero igual, de cierta manera, así en la calle, donde estuviera el espacio, y mucha gente iba a verla, hasta incluso pues, pareciera que estorbara a la gente ahí, porque pues no es el lugar adecuado. Pero ahorita mencionaste algo bien interesante, los kioscos. Justo los kioscos están dedicados en las comunidades para ese tipo de eventos. Porque ponían pues digo, nosotros estamos hablando de una banda de rock, de no sé qué, pero hay bandas, ¿no? De viento, instrumentales, que se subían a los kioscos y ahí es donde realmente hacían la música como tal. Y esos kioscos, quien no conozca, bueno, no sé, supongo que en Latinoamérica sí existen kioscos en todos lados. Sí. Supongo, no sé, díganos ustedes. Pero en México es muy común. El kiosco es un elemento europeo incluso. Fíjate. O sea, forma parte de la estructura de lo que sería el centro urbano. Exactamente. Es la reunión de las plazas cívicas o inclusive en centros como, ¿cómo decirlo?, religiosos, ¿no? O sea, del catolicismo y demás, es muy común que hubiera kioscos y es otro lugar donde se presentaban, ¿no? Hoy en día sigue ocurriendo. Y por otro lado decías el cerrado de las calles. Sí, por ejemplo, en el tema que hablamos de los sonideros, por ejemplo, ellos sacaban su mezcla literalmente en la calle y se cerraba la calle o ocupaban un espacio de la calle para hacer sus bailes, ¿no? Y ponían el sonido. Nada más ubicaban el lugar donde iban a sacar pues las conexiones de luz de algún vecino. Ya sobre la calle pues hacían los bailes, lo siguen haciendo, ¿no? Entonces otro espacio cultural, ¿no? O por ejemplo en las fiestas, que de cierta manera pues también cierran las calles para hacer su evento de convivencia, que come y esto, pero también de repente ponen su propio escenario, lo montan para que ahí esté el grupo o el artista o la banda para la misma fiesta, ¿no? Entonces es como que otro espacio, y puede ser tanto abierto o cerrado como tal, ¿no? Pero también es otro espacio. Sí, ahorita me acordé cuando siempre contamos aquí cuando tocamos con los de las quesadillas. Ese fue otro foro de espacio abierto, ¿no? Pero y ahorita también estaba pensando en esto de que se adaptan los espacios y demás. Creo que sucede también a nivel masivo. Me refiero a, por ejemplo, el Foro Sol, sabemos que hacen y es de los lugares más grandes para hacer un concierto, grandes como a cantidad de gente, pero realmente ese foro no estaba diseñado o no está diseñado para eso, ¿no? Entonces ha sido adaptado, pero lo mismo sucede en todos lados, ¿no? Todos los festivales que hacen hoy en día, el Pal Norte, el Hell and Heaven, los que hacen en el autódromo como el Corona Capital, inclusive los más grandes masivos como por ejemplo el Tomorrowland en Bélgica, el Coachella en Estados Unidos y demás, todos son foros al aire libre, adaptados, es un espacio gigante, ¿no? Una planicie donde buscan adaptar y poner todos los escenarios y ahí es donde generan como tal pues la música, ¿no? Entonces también son grandes, hace rato que preguntabas, Cagua, ¿y por qué se harán, no? Yo creo que también es la masificación de estos eventos los que ha obligado a que sea en un espacio como este tipo, porque cerrado se volvería bien complicado, ¿no? Se volvería muy complicado hacer un festival, por ejemplo, en un lugar cerrado. Tiene que ser en un lugar abierto y que sea muy grande, ¿no? Y es como decía Pacheco, o sea, de cierta manera es algo que tiene que ver con la tecnología y la parte comercial, ¿no? Porque ya existe el medio como para poder difundir
todo lo que tú creas, ¿no? En este caso la música, y mucha más gente te conoce. Es como por ejemplo el caso reciente que va a ser de las chicas estas de Blackpink, que van a venir, de cierta manera, pues ellas en su género musical pues son muy populares, muy famosas, que van a venir a México y lo tienen que hacer forzosamente en un espacio abierto muy grande, porque si no tuvieran abasto para toda esa cantidad de gente. Entonces pues sí requieren de ese espacio. Entonces sí, que yo creo que hablabas en ese sentido de obtener cada vez mayor número de asistentes en un espacio abierto. Yo creo que en todo caso sería el Estadio Azteca podría ser, porque se ha utilizado para eventos musicales, independientemente de su función como tal, que es la cuestión deportiva. Sí es un espacio abierto, creo, porque pues al final la exposición de la música sí tiene el espacio libre, no es como ahí viene otro problema, ¿no? Por ejemplo, en el Estadio Azteca, la propia forma, que también tiene ahí techos y eso, pero tiene el espacio de la cancha completamente abierto, la propia forma hace que el sonido, yo he estado en conciertos ahí, el sonido no es bueno, es muy malo porque hay la propia estructura hace que el sonido tenga rebotes y todo eso, y pues obviamente sí es un espacio al aire libre, pero creo que no está diseñado, ¿no? No está diseñado, sí, las estructuras que son metálicas en la parte de lo que es la techumbre, sí efectivamente afectan al sonido, cosa que no pasa en el Foro Sol. Creo que el sonido es mucho más limpio en el Foro Sol que en el Estadio Azteca, por eso es que muy poco hacen. El Bad Bunny fue en el Estadio Azteca, creo, ¿no? Pues pero pues ahí no hay diferencia. No, la experiencia. Se escucha bien feo, pues era el Bad Bunny y luego aquí, no manches. Así era su voz. No era el estadio. Y ese caso es como si es un espacio libre, pero pues también tiene sus deberes, ¿no? Sus asegúnes. Yo creo que lo más importante es lo que ya comentaron. Lo más importante en esta cuestión, y creo que a resaltar en el programa desde mi punto de vista en el tema, es la apropiación del espacio público. Creo que independientemente de los espacios al aire libre que tienen que ver con la música comercial y la exposición de los grandes artistas, toda la ciudad, todas las ciudades más, todos los pueblos se apropian de un lugar en donde se manifiesta la música, el baile, el teatro. Ahí siempre hay manifestaciones, siempre hay. Y esas van desde el kiosco hasta en la ciudad, el parque, en donde se toma el atrevimiento una banda de decir, aquí vamos a poner un lugar. En donde vamos a tocar, jalan la luz, y esto saben dónde pasa en la Plaza de la Transparencia, que es saliendo del Metro de Etiopía. Unos jóvenes toman el espacio y trabajan a cooperación voluntaria, miércoles, jueves y viernes otra banda. Y están tocando ahí, y la gente pasa y ya se hace y después se vuelve como como ya una tradición en donde todos saben que va a haber música ahí, y ya se convoca y llega gente de fuera, ya no solamente los vecinos como tal. Porque ahí es en donde está, digamos que la magia de esta situación de la apropiarse del espacio público, que al final se la apropia la propia comunidad. Y ahí es en donde ellos, digamos que ponen, yo me recuerdo ahorita los sonideros que trabajan por ejemplo, en el Peñón de los Baños, donde hay un jardín que tenga una cancha en donde pueda bailar la gente, ahí llega el sonidero y expone su música y se hace la fiesta.
Y eso yo creo que tiene que ver con la cuestión incluso hasta de barrio, pues, ¿no? De decir, el barrio se maneja, tiene su iglesia, tiene su mercado y tiene su centro deportivo o sus canchas en donde se hace también el baile, ¿no? Pero por ejemplo, me puse a pensar ahorita eso que mencionabas de que toman estos espacios para que la misma comunidad lo utilice. No sé hasta qué punto lo consideran que sea un espacio para poder hasta incluso expresarse, digamos, gratuitamente, como para que alguien nada más se exprese así porque tenga el derecho, qué sé yo. Y hasta qué otro punto sería el lado en el que te pudieran cobrar por hacer eso. Lo menciono así porque, por ejemplo, en las plazas o en los espacios públicos, por así decirlo, hay gente que hace esos eventos allí y de cierta manera se expresa su música. Pero no sé si por el hecho de que tú lo consideres con un fin lucrativo o para sacar tu provecho, como por ejemplo los músicos de calle, que por ejemplo yo tenía un compañero que conocí en el que él tocaba su guitarra en la calle, pero no lo dejaban tocar. Entonces llamaban a la policía porque no podía hacer eso en ciertos espacios. Y eso que era al aire libre como tal. Y de cierta manera, pues él no era como que cobrara obligatoriamente a la gente para que le dieran pues unas monedas, ¿no? Él ponía ahí y si alguien quisiera, pues órale. Pero eso estaba pues prácticamente prohibido como tal. Entonces hasta cierto punto no sé cuál sería como que esa parte en la que determine que alguien pudiera hacer algo, como hasta incluso no podían hacer algo que no fuera que les dieran dinero, como por ejemplo, yo voy a tocar y no me den dinero, yo nada más con que me escuchen y me publicito, te doy una tarjeta, pues yo me dedico a esto, me escuchaste, te gustó, qué bueno, hago eventos y te doy mi tarjeta, por ejemplo. Tampoco podía hacer eso el compañero, entonces no sé hasta qué punto se considera que si tú sales en cualquier espacio que consideres apto para presentarte, sea algo que se pueda hacer o no. Entonces sí me interesa como que esa parte cuestionable, ¿no? Tiene que ver con la propia denominación del espacio público. La vía pública tiene la característica de que, pues como es pública, es tránsito, todo, no tiene que haber ningún obstáculo que impida el libre tránsito de la gente. Por eso está prohibido los ambulantes y el músico es considerado como un ambulante como tal. Entonces por eso es retirado de la vía pública. Lo importante de la administración, de las políticas públicas de la administración, como una alcaldía, un pueblo, es que tiene que dar el espacio que entra en otro rubro fuera de la vía pública, que son los espacios de diversión y de entretenimiento. Por eso es muy importante, aunque sea ya ves que hay jardines que están en unas esquinas, en esquinas, porque ese espacio ya no es como vía pública como tal, sino que ahí es un uso social, y en el uso social sí puedes manifestar tus expresiones artísticas. Eso es lo que es como el orden, digamos, el orden urbano que todos municipios y todos pueblos deben de tener. La creación por ejemplo, en Ciudad Neza hay un espacio en donde Pantitlán y Chimalhuacán, que se hace ex profeso para decir, aquí hay foros, hay pequeños espacios en donde el artista puede llegar y sin problema, sin que le digan estás haciendo uso del espacio público, no puedes manifestar tu arte. Ahí sí, entonces, porque está pensado para eso precisamente. Pero por ejemplo, en el caso de que mencionaban los sonideros, Ajá. que por ejemplo, supongo yo que todos los que quieren hacer un evento en la calle pagan por hacerlo. Permiso, ¿no? Ajá, entonces de cierta manera sí pueden hacerlo siempre y cuando un billete, ¿no? Para que lo hagas en la calle. Entonces se pierde eso que mencionas, como que el orden del espacio, ¿no? Como para decir, es que
para hacer un evento está este lugar específico y lo demás que sea vía pública, no. Ah, pero si pagas, pues ahí está, ¿no? Puedes hacerlo en la calle, entonces por eso yo cuestionaba eso, ¿no? Ajá. Sí, mira, los sonideros, por eso te digo que generalmente lo hacen en el espacio deportivo, en las canchas y eso, porque ahí nada más pides permiso, pero el municipio no te cobra, porque haces como, o sea, sí está diseñado el espacio. Cuando, por ejemplo, tú haces una fiesta en la calle y vas a poner la carpa y todo eso, sí te cobra el municipio porque ahí sí estás haciendo uso de la vía pública como tal. Entonces te dice, bueno, te doy permiso, tú pagas y ahí canta o toca o lo que sea y ya te imaginas. Nosotros tenemos B-side, ¿no? Y, no sé si recuerdan cuando estaban tocando que ensayaban un grupo en la esquina y abría el zaguán, y entonces ellos estaban tocando, pero no sacaban el instrumento a la banqueta, porque si la sacaban de la banqueta, entonces sí podía llegar el de vía pública y decir te estás obstruyendo, métete. Y ellos estaban fuera y ahí estaban ensayando y la gente pasaba y sí, alguna gente se quedaba a ver y escuchar la música del ensayo del grupo como tal, pero ahí pues no pagas. Pero imagínate que tú estés tocando en tu garage y que la gente se acumule para verte en la banqueta. ¿No? De cierta manera, sí, ajá, sí. Por ejemplo, o me acordé, ¿sabes qué? Cuando nosotros tocábamos con los hijos de la Caguama, que estuvimos en la azotea, que de cierta manera, aunque sea la propia como casa, los virus. y subes a la azotea, de cierta manera es un espacio al aire libre. Pero pues se pueden molestar por eso y no porque ocupen, nosotros que invadamos el espacio, pero sí, por ejemplo, la parte auditiva, ¿no? Sí, pues eso ya es otra cosa, ahí tiene que ver, se llaman bandos municipales, ¿no? En donde es como normas de convivencia social y así efectivamente te dices, tú pues, es tu espacio y todo, pero pues al final tienes que tener un respeto en cuanto al nivel de volumen y eso es muy... Es como cuando en los pueblos, ¿no? Tú estás, bueno, no sé si han escuchado o visto o vivido, estás tú bien a gusto a las 6 de la mañana y empiezan... Se informa, ¿no? Que venden carne de puerco, ¿no? Bien fuerte. Con el señor no sé tal, ¿no? Ahí no puedes reclamar tampoco porque ya es acuerdo, ¿no? De que Sí, por eso es a lo que iba, sino que, bueno, el hecho de que se hagan este tipo de eventos, al menos musicales, en espacios libres, implican muchas cosas, ¿no? Como los que yo mencionaba y lo cuestionaban. Y ahí es como donde yo quiero entrar como que en esos pros y contras de estar, ir a un evento o uno mismo, de cierta manera, tratar de crear algún evento en esos espacios libres, ¿no? Lo que implica. Sí. O sea, sí, pero... No, es que yo estaba pensando también en... fuera de lo que dice Cagua, ¿no? Que puedan molestar o no a la gente o que no estén permitidos. Pero ahorita me quedé pensando que no sé si haya un scouting como con los deportes, como el fútbol, ¿no? Así de que, pues yo voy al llanero de tal y estoy observando a gente y ese juega bien, que vaya a hacer pruebas. No sé si haya alguien que diga, pues a ver, vamos a ver a ese tal parque y a ver quién toca chido y me lo llevo porque lo hace bien. ¿Crees que eso ocurra o más bien siempre tienen que estar tocando puertas los artistas para que alguien les dé un chance de hacer una grabación o algo así? Pues no creo que sea igual que el deporte. Bueno, en el deporte siento que es más visual, ¿no? Entonces sí tienes que forzosamente ir a ver cómo están jugando, porque imagínate que fuera auditivo, ¿no? Que estés escuchando nada más cómo están jugando y es que él se llevó la pelota y anotó muchos goles, ¿no? Voy a llevar ese sin haberlo visto. Pues como que no. Entonces la parte auditiva pues sí es un poquito diferente. Yo creo que sí. Bueno, yo siento que aplica las dos cosas, ¿no? Que de cierta manera tengas que verlo para ver si es alguien que cómo se expresa, porque también eso te implica, ¿no? Para considerar un músico. Y obviamente el que lo escuches, ¿no? Si realmente toca muy bien. Entonces sí, de cierta manera tienes que estar presente y verlo, ¿no? Pero otra cosa que me acordé ahorita que estaba mencionando de
de los casos en los que si molestas a alguien en la vía pública, ya sea por lo que ocupes espacio o auditivo, por ejemplo, si es que se hiciera un evento supuestamente especial para que sea un concierto al aire libre, como por ejemplo el Foro Sol, no solamente en la parte interna, sino afuera en el mismo aspecto. Por ejemplo, tú que a lo mejor no entraste al concierto porque no conseguiste boleto, X cosa, ahora imagínense a los vecinos que están cerca del Foro Sol, ¿no? Que a lo mejor les moleste que haya mucho ruido, ¿no? Cada cierto tiempo. O por ejemplo los que igual que no entraron y que se quedan afuera escuchando al grupo, como no me acuerdo qué artista se presentó así de rock o de metal. Y muchos afuera así, ¿no? Como incluso tenemos que le digas, no, es que no puedes escuchar la música del artista, te voy a cobrar, ¿no? Pues, o sea, eso es a lo que iba, o sea, hasta qué punto llega esos pros y contras de lo que se hace, ¿no? Y cómo puedes exigir este tipo de cosas, ¿no? Es como la experiencia, ahorita digo, es en otro rubro, pero ¿se acuerdan cuando jugaban en el Estadio Azul aquí en la Ciudad de México? Hay unos edificios que ahí se ven y que pues tú subes o quien viva o quien trabaje ahí pues podía ver los eventos sin problema, ¿no? Apenas vi en la Fórmula 1, las carreras automovilísticas, habían en unos pistas en donde también había casas al lado y tú estabas viendo y aparte la Fórmula 1 es carísima, ¿no? Entonces pues veían gratis, ¿no? Entonces sin jugar, pero es su acceso, ¿no? Entonces también está curioso eso porque ahorita digo, terminamos esto, pero quiero llegar al punto de también cómo disfrutas tú como espectador, porque estamos hablando mucho del lado de quien interpreta o quien expone su música, ¿no? Pero también quisiera llegar como al punto de uno como espectador, ¿qué experiencia tenemos en esos foros al aire libre de todo tipo, ¿no? Desde los que vimos de parques, plazas públicas hasta esos grandes foros, ¿no? Pero creo que tienes razón, o sea, no podría, al menos yo pienso que no podrías llegar a decirle a estos que están escuchando la música fuera del evento cómo vas y les dices, ¿no? Oye, te cobro tanto por estar ahí, ¿no? O sea, yo siento que no, sí llega a una restricción y yo creo que ahí lo que decías también de la parte de los municipios y las comunidades, donde pues establecen reglamentos, ¿no? Y demás, y ya creo que ahí puede delimitarse, ¿no? ¿Qué podrías o no podrías hacer y no podrías cobrarlos? Es un hecho que, pues, ¿cómo? O sea, sale como fuera de lo que puede controlar, ¿no? Si no, es que Ticketmaster ya está ideando algo para que cobren ahí en los puentes peatonales. Sí, es parte también de lo que quería tocar, que los pros y los contras, ya estando tú como espectador, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo hay diferencias entre los pasos cerrados y abiertos, como ya mencionaba Pacheco, ¿no? Que a lo mejor el lugar, el recinto, a lo mejor no se presta para el lugar, ¿no? Que al menos musicalmente, como por ejemplo, a pesar de que fue construido, supongo yo que para eso, el Palacio de los Deportes no tiene una calidad de audio así buena. Que fue adaptado, el Palacio, ¿no? Fue adaptado porque al final era un recinto deportivo. Pero al final de cuentas, pues no, a pesar de eso, es a lo que iba, no sé si fue diseñado para eso, ¿no? Pero, no, o sea, al final de cuentas, pues no se presta para eso, ¿no? Por ejemplo, en el Foro Sol que ya mencionábamos, de cierta manera no choca a comparación de un estadio, por la forma en cómo está construida, que también tiene salidas, ¿no? No está como un hueco, así como si fuera de hecho, por eso se presta a que en el puente tú estés como en el concierto, porque la música se oye muy bien. Sin problema. Sin problema, la única cuestión es la visual, pero pues al final de cuentas, que quiero llegar a por eso quería a la parte de experiencia, porque digo, hablemos primero, vámonos como ya. En un puente, viviendo sí, pero no, pero vámonos como Jack el Extripador, ¿no? Por partes. Hablar primero de las experiencias de este tipo de foros al aire libre masivos, ¿no? ¿Cuál es su experiencia o qué les dirían a los desafinados, ¿no? Que nos ven y escuchan?
¿cuáles serían como esos beneficios? ¿Qué le ven de bueno y qué le ven de malo a poder ir a un evento al aire libre masivo, ¿no? Estamos hablando de espacios muy grandes, como el Foro Sol, ¿no? El Autódromo Hermano Rodríguez, y seguramente algunas plazas, o por ejemplo en las ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, también tienen espacios así de grandes, inclusive en los bailes, ¿no? No solamente ese tipo de ciudades, en otras comunidades donde nos vean, seguramente hay bailes de gruperos, ¿no? De cumbia, de otros géneros que también se hacen en espacios al aire libre, ¿no? Que a mí me ha tocado ver también ese tipo de grupos, pero cuéntenme ustedes qué les parece o qué beneficios le ven. Yo siento que dependiendo al recinto al que vayas, ¿no? Porque mencionamos solamente algunos pocos, y por ejemplo se hacen en estadios, en teatros, auditorios, autódromos, foros, palenques, plazas, parques, bosques, en fin, ¿no? En muchos lugares. Entonces, dependiendo del lugar, ¿no? Como por ejemplo, no es lo mismo que si tú vas, a lo mejor sí en un lugar muy abierto, pero que por ejemplo, si vas y se hace, no sé, a lo mejor en un bosque, donde posiblemente no haya un baño así fijo, ¿no? Algo así. Que tengas que ir a los portátiles, por ejemplo, ¿no? O a un árbol. Ajá, o que no haya bancas, o que, no sé, o sea, el tipo de comida que se puede modificar, ¿no? Pero de cierta manera hay otros lugares que de plano pues puede que no haya nada de eso, ¿no? Como si te vas a una plaza, ¿no? ¿Dónde vas a encontrar eso, no? A solo que ya se haya establecido el lugar para que haya comida, que vendan comida o cosas así, ¿no? Entonces como que varía mucho. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo veo, que yo como, digamos, el espectador que he ido a esos lugares, es que a mi comodidad o a mi gusto de poder ir a algún lugar o algún evento, es que por ejemplo haya baños cerca, ¿no? Y que estén al menos decentes, ¿no? Por así decirlo, porque imagínate vas y ya mencionabas en otros programas, ¿no? De que te están tocando porque ya le anda mucha gente, o son muchas personas. Pero ¿cómo, ¿no? le hará, por ejemplo? Digo, yo ya no he ido al Zócalo de la Ciudad de México, pero un evento en el Zócalo, la persona que quiere estar hasta adelante y demás, ¿tiene acceso a salir al baño o ya ahí se queda y pues aguanta si le anda del baño? Porque ahí se quedan horas y horas, ¿no? No sé, cuéntenme quién ha estado ahí enfrente, sí, o por ejemplo, sí, el baño, o que por ejemplo llueve, que si llueve te mojas, o que no sé, o el solezazo, o se hace frío, entonces tienes que adaptarte también a esas cosas, ¿no? Que tienes que llevar tu impermeable, que tienes que ir al baño mucho más antes, ¿no? Y no tomar tanta agua, porque si no, a ver cómo le haces, pierdes tu lugar, por ejemplo. Entonces, no sé, implican muchas cosas, ¿no? Tienes que ponerte bloqueador para que no te quemes, o que por ejemplo festivales de música donde se presentan muchos artistas, tienes que caminar mucho para ir a ver a tu artista que está del otro lado, en otro escenario. Entonces caminarle, de cierta manera, tienes que gastar en otras cosas, ¿no? El precio, por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas a la plaza a ver un evento gratuito, a que tú pagues el boleto actual del Vive Latino, unos 3,000 pesos o más, para ver a lo mejor un solo artista que te interese, ¿no? Por ejemplo, entonces varía mucho, ¿no? Entonces yo con lo que me he encontrado en ese tipo de eventos, adicional para ya no repetir lo que Cagua dice, es por ejemplo, yo estoy un poco alto, pero hay personas muy bajitas que no ven. O sea, a lo que voy es que las superficies no necesariamente son totalmente planas o no están diseñadas, por supuesto, como si fueran un auditorio ni nada de ese estilo. Entonces, para observar a un artista en un escenario, en una superficie plana, mucha gente no le es como tan pues agradable, siento yo, ¿no? Porque no alcanzas a observar muy bien, ¿no? O la perspectiva que tienes del artista, pues yo siento que no es buena, ¿no? Inclusive dices bosques o superficies que ni siquiera están regulares. Puedes estar en un hueco, ¿no? Y estar más abajo que los demás, entonces... Como decía, que si llueve, el lodo, ¿no? O de repente la tierra. Entonces... Eso podría ser como una desventaja. La ventaja que podría verle yo es que quizá puedes encontrarte a artistas de gran talla, es decir, que no lo vas a poder ver, al menos en nuestro país,
en un foro pequeño. O sea, ¿qué más diera yo de ver ciertos artistas en foros pequeños y poder disfrutarlos de una manera distinta? Yo desearía eso, poder hacerlo. Sé que, por ejemplo, en otros países pues sí lo hacen, pero es otras, pues digamos, no llegan a esas dimensiones que lo que podríamos tener aquí, ¿no? Ya mencionaba Kawa lo de Blackpink. O sea, ver a Blackpink en un escenario pequeño aquí en Latinoamérica va a ser casi imposible. O sea, eso es la única de las grandes ventajas que veo de estos escenarios, que vas a poder ver a un artista, pues quizá que no se va a poder presentar en otro foro de otro tipo, ¿no? También el hecho de que haya como que, bueno, sí, que es el aire libre, pues de cierta manera se aclimata, ¿no? Para que de cierta manera no estés oliendo todo lo que pueden llegar a estar consumiendo allí, que huele a comida o que huele, no sé, que están fumando, qué sé yo. Ese aire libre, fresco que hay, puede que también sea una cierta ventaja, ¿no? Dependiendo de la perspectiva de cada quien. O que, por ejemplo, esa misma libertad de movimiento, tal vez, ¿no? De que digas, pues yo me puedo ir ya si quiero, bueno, dependiendo del lugar, ¿no? O que a lo mejor dices, pues es un festival y hay varios artistas, yo puedo ir a ver el que yo quiera, ¿no? O cosas así. O los lugares, por ejemplo, hay lugares que tienen asientos ya marcados, definidos, de que a ti te toca tal asiento y tienes esa seguridad de saber de que yo si llego, ahí va a estar mi lugar, ¿no? Si te toca hasta enfrente o el lugar que quieras, porque si es en un abierto donde no hay lugares definidos, pues como dice Vic, ¿no? Te puedes ir hasta enfrente y si te anda del baño, te sales, pues ya pierdes el lugar o cosas así, ¿no? Entonces, varía algún mucho. día fui a un llamado Corona Fest, hacían como unos, no el Corona Capital, que es en el autódromo, sino les llamaban Corona Fest, creo. Invitaban varias bandas de rock y los hacían en diferentes comunidades, y fui a Ecatepec, que no recuerdo cómo se llaman, pero son unas canchas de fútbol, ya saben, los llaneros, ¿no? Con pura tierra. Entonces, ahí me acuerdo que no se escuchaba nada, absolutamente el sonido era muy, muy bajo. Por otro lado, era demasiado grande que llegar al escenario era caminar y caminar, y aún así veías muy poco, la visibilidad era muy poca, ¿no? Y esto de la tierra, imagínense con el slam y demás, era que ibas a terminar empanizado, ¿no? Y con mocos porque toda la tierra se te metía y demás. En algunos lugares avientan vasos de cerveza que ya están vacíos y lo llenan de tierra para aventar. Esas cosas. En verdad, yo sí he ido, de hecho con mi esposa fuimos a un concierto de paga, no era gratis y demás, que hicieron en el autódromo, no me acuerdo la zona en específico, pero cerca del Foro Sol, que eran unos bandas de reggae. Definitivamente nos salimos por la experiencia, nos encantan las bandas y todo, pero no aguantamos estar en el lugar por las condiciones que comentas. Los baños no estaban bien, había mucha tierra y demasiado polvo, no podías ni respirar bien, era muy cansado. Terminamos yéndonos porque no había buenas condiciones, ¿no? Iban a decir, pues qué payaso, ¿no? ¿Quieres todo? Pero no, yo creo que sí tendrían que pensar en ese tipo de cosas, porque pues como que muchos promotores tratan de traer a las bandas y demás, pero no piensan en las condiciones de... Sí, ya hemos hablado en los programas pasados de festivales masivos que cobran un chorro y no hay baños decentes. Ahora, ¿qué esperamos? Precisamente ese es el punto que acabas de decir, Vic. Yo lo único que justificaba para un gran masivo en bandas era que la economía, pues, porque decías, bueno, si es masivo, pues te van a cobrar bien barato para poder escuchar al artista que quieres ver. Claro. Y las condiciones, pues bueno, te acoplas a los baños o lo que sea. Pero las experiencias de los que no tienen, digamos, presupuesto y son bajos, tienen esa cuestión de que el sonido no va a estar, o sea, condiciones muy malas. La bronca es cuando te ofrecen eso mismo, pero te cobran un varo por el artista que viene. Ahora si tú pagas, por ejemplo en el Hell Heaven, no fuimos, pero se supone que la calidad del sonido iba a ser hasta atrás, prendido, porque el metal tienes que escucharlo en volumen fuerte, no puedes estar al nivel medio, el metal es
poder y solamente así lo puedes disfrutar. Aunque el escenario, obviamente ya todos los escenarios de masivos tienen la pantalla para que veas a la pantalla, pues no para que veas al artista. Entonces, todo eso se tiene que dar en el masivo, pues. O sea, yo pienso, precios muy accesibles, sonido hasta atrás potente y bueno, y una pantalla para ver. Si eso te ofrece el masivo, creo que estás del otro lado. Pero si te ofrecen eso mismo con costos elevados, creo que no vale la pena. Porque al final, pues al final no sé, yo creo que no es lo mismo un espacio en donde tengas al artista visualmente, aunque sea si quieres como el Foro Sol, que la visual al menos en las gradas sí los ves la pantalla, pero ves aunque sea a la distancia, y el sonido está muy bien, entonces pues sí pagas y ves, pero la gran mayoría creo que tienen esas grandes deficiencias ya ahora, porque lo del costo, porque ya no encuentras festivales donde sea un costo moderado, ya todos están muy... Todavía creo que hay algunos, por ejemplo, acá en Texcoco, Lescatex. Ajá. Todavía no he ido, las condiciones no se ven tampoco las idóneas, pero todavía podría pasar, ¿no? Pero, y por otro lado, esos foros ahora del aire libre que son pequeños, ¿no? La experiencia de vivir, pues con un artista y demás, yo generalmente veo poca gente, ¿no? ¿Por qué? Porque no son artistas conocidos, generalmente no estamos tan acostumbrados pues voy a ver al foro, a ver qué artista nuevo hay, qué ofrecen y demás. Como no son famosos, no son reconocidos, generalmente son pues poca gente, pero en lo personal a mí pues veo varias cosas. De lo más reciente presencié la Fórmula E, que es un evento totalmente distinto a la música y demás, pero había un foro pequeño de música. En otros eventos también he ido así y ponen un foro pequeño de música al aire libre, ni siquiera es un escenario arriba, es a nivel de piso y así. Y veo esas características. Uno, poca gente. Dos, que la gente que está ahí como que realmente va a presenciar eso, ¿no? Porque digamos que el resto ni siquiera se va a acercar si no le interesa. Entonces la poca gente que sí está es porque va a poner atención. Y por otro lado, a los ejecutantes los veo bien felices de presentarse, aunque sea en un foro así pequeño y que alguien lo vaya a ver. Como que los veo en una actitud distinta, ¿no? A cuates que están acostumbrados ya a foros gigantes con un chorro de gente y demás. Entonces los veo con mucha adrenalina de interpretar lo que están haciendo. Y creo que es una experiencia totalmente distinta. Al menos a mí me gusta, ¿no? Esa experiencia la tienes netamente, creo que es la mayor representación de un foro y de la apropiación del espacio libre. El Tianguis del Chopo. Ajá. Porque ese espacio es mágico, cabrón. Es decir, hay bandas que les gusta mucho, tocan en teatros o en foros o en bares, pero no sienten eso que dices, la gran adrenalina del espacio en donde toda la comunidad está en un mismo canal y en una misma energía. El espacio del Tianguis del Chopo creo que es una demostración de donde no necesitas mucho para poder conseguir un ambiente muy chingón, cabrón, muy chido. Entonces cada semana se presentan bandas y hay una filota. Si tú quieres tocar en el espacio, sí te dan chance. Escucha tu demo y dices, bueno, pues estás tocando original y te van a dar chance. Pero hay una filota, creo que ya está ocupado por meses. Todo el año, ¿no? Todo el año, entonces pues ahí sí está. Y es que ahí sí ya el foro te puede dar como
¿cómo te diré? Como cierta reputación, ¿no? Claro. Como cuando hablamos en los festivales que, pues yo ya estuve en el Vive. Estar en el Chopo yo creo que ya se convirtió en eso. Sí, y el personaje que hablabas hace rato, Vic, que decías del buscador de talentos, más bien aquí le llaman booking, el que sí te ve como banda, pero su función es trasladarte a espacios, a un lugar, conseguirte tocadas, pues, ¿no? Entonces, esos sí son, y obviamente el conseguirte tocadas es en un principio, pues a lo mejor para que te des a conocer o algo, pero ya cuando estés cobrando, ese booking es el que se va a llevar un porcentaje de todo aquello que tú muevas. Ese espacio sí existe, pero el buscador de talentos como antes era, pues como encontraron a José José, pues llévate a ese chavo para grabar a la disquera tal, ya no existe. ya más bien es el booking que va buscando tocadas y espacios en donde te puedas presentar a un grupo que sí le llama mucho la atención. De hecho, recuerdo una entrevista con otra vez sale esta mujer, un día la vamos a invitar, a Mon Laferte, que decía, ¿no? Así de, oye, que le preguntaban, ¿tú cuándo sientes más nervios al presentarte? Porque siempre sienten como alguna adrenalina y demás. Pero ella decía, a mí me da mucha vergüenza salir a tocar para poca gente. El masivo es como transformarte, no distingues las caras de la gente, sus reacciones. Tú te metes en la adrenalina del show gigante y lo haces y ya, ¿no? Sientes la energía, pero no es lo mismo ver la reacción así de frente de la gente, de decir, bueno, no me está gustando, o qué aburrido, ¿no? No es lo mismo y eso quizá no lo estás presenciando con la gente. Si ves la energía, seguramente verás la reacción en masa, ¿no? Un abucheo, por supuesto que en masa ha de ser impresionante, ¿no? Pero ella decía que me da más nervios estar en un foro pequeño con poca gente que en un masivo. Los teatreros en el escenario le llaman la quinta pared. La quinta pared, ellos para concentrarse en su trabajo tiene que ser eso, no ven más allá porque si no les distrae a su trabajo. Y yo creo que eso a ella le pasa, que en un masivo pues es una pared en donde le deja estar en un solo espacio y como si estuviera ensayando en su casa, ¿no? Claro. En cambio, si tienes aquí eso, ¿sabes cuándo pasó? Cuando, no sé si te acuerdas que tocamos en una casa derrumbada ahí por bueno, ahí es una casa abandonada y estábamos en un cuarto en donde tenías aquí a los chavos, a la banda pues, nosotros tocando y estaban aquí los chavos y ahí era al revés, decía el vocalista, el amigo Gansán, decía, me encantaba mucho porque como tenías aquí al vato, los veía a los ojos y bajaban la vista. él al revés, en lugar de intimidarse frente a los que estaban ahí, él como que sacaba su grado de exhibicionismo. Sus ojos de furioso como el cara de papa. Estaba cantando, pues eran rolas potentes, agresivas, entonces veía y ponía su cara de malo y veía los ojos y dice que todos bajaban ahí. Estaba chido ese punto. Pero fíjate, y ese era un espacio cerrado, ¿no? Entonces en un espacio abierto, pues a lo mejor eso es lo que... Sí, eso es como que, bueno, de hecho a los artistas, al menos por ejemplo los que son músicos, tienen que aprender esa técnica, como dice Pacheco, de la quinta pared, que es ellos tienen que estar viendo hasta un cierto punto. No sé si se han dado cuenta cuando ven algún video de algún artista o algo así, es muy raro que estén viendo a la gente cuando están centrados en lo que estén haciendo. Por lo regular ven hacia enfrente, no como si vieran al público, toda la extensión del público, sino ven hacia enfrente y tienen que ver un punto en específico porque les permite que puedan concentrarse en lo que hacen. Y a mí me pasó, pero no por el lado de la música, cuando fui a ver una obra de teatro, no me acuerdo cuál fue, pero estuvo actor que hace comedia, el que la hace de Albertano, y estuvimos así cerquita, ¿no?
Y entonces, no los veía. No los veía. No nos veía, a pesar de que nosotros así fijamente, él veía como que hacia enfrente, hacia un punto en específico, para poder comunicarse y hablar así hacia enfrente, y de cierta manera comunicarse hasta cierto punto con el público, ¿no? Pero no los veía directamente a los ojos. Hay artistas que a lo mejor hacen una pausa y puede que sí vean al público, ¿no? Y lo hacen, pero al momento de estar tocando o haciendo lo que tengan que hacer, no lo hacen, tienen que ver así hacia un cierto punto. Por ejemplo, estás tocando y o ya sea ves tu instrumento o estás cantando, pero estás viendo a un punto en específico. No ves directamente a la gente, porque sí te puede distraer, ¿no? Claro. Entonces es parte de lo que hacen. Y por ejemplo, lo que mencionaban de la comparación entre espacios más grandes y más pequeños, pasa eso de que en un espacio más pequeño te ponen más atención. Entonces tienes como que más miradas encima, ¿no? Y cuando es más amplio o más grande el lugar, más masivo, pues de cierta manera hasta hay gente que va y se emborracha o está platicando, como apenas fuimos a ver a Genitalica, no, perdón, a Guillotina. Y había mucha gente platicando y así, ¿no? Entonces no le hacían caso. Entonces así como que, pues de cierta manera son algunos poquitos. Es lo que, bueno, es algo que yo platicaba justo cuando regresé. Yo me divertí tanto, quería ir a verlos y demás, pero tiene razón el Cabo, había demasiada gente que no estaba prestando atención. Es un bar, ¿no? Entonces no sé si va como a la cuestión de diversión de cuates y demás, pero no necesariamente es como cuando pones música de elevador, ¿no? En el restaurante que estás haciendo otra cosa y quizá no prestes toda la atención. No sé si sea eso, pero había demasiada gente a mi forma de ver, porque yo sí voy a un concierto, a una presentación, es porque todos están expectantes a eso, ¿no? Y había mucha gente que no, ¿verdad? Estaban ya demasiado tomados, otra como que estaban platicando entre ellos, pero ejecutando el cuate en el escenario. Entonces era demasiado extraño, ¿no? Decir, porque como dices tú, yo me hice la misma pregunta. Entonces, ¿a qué vienen, no? Quizás vienen a otra cosa, ¿no? Pero está interesante. Y en los masivos se hace más eso, porque hasta incluso se duermen, ¿no? O cosas así, ¿no? Se tiran en el piso. O el clásico que vas acompañado de alguien que al otro no le interesa, pero, ¿no? Y ya, pues se aburren o no sé. De hecho, eso también le ha hecho mucho daño a los espacios públicos apropiados de comunidades o de barrio, porque se malinterpreta. Van y clausuran el lugar porque llevan chelas, empiezan a emborrachar. Por eso los sonideros, cuando los sonideros y bandas que dicen, bueno, vamos a respetar y no traigan alcohol, no tomen aquí, porque eso va a hacer que perdamos el espacio. Y efectivamente muchos espacios se han perdido por eso, porque ya está consolidado el lugar, es gratis, van las bandas, y de repente hay un relajo, hay heridos, peleas y todo, y a la siguiente semana pues ya está clausurado el lugar. Sí, es desafortunado, pero también es el comportamiento, ¿no? De la gente. Sí. Pues ahí está. Pues vamos cerrando porque siempre nos pasamos. En otro aspecto yo tenía esta cuestión que también no es muy común, por eso lo quiero manifestar. Los espacios que son los audioramas. Claro. Es una cuestión muy la gente no conoce pues estos lugares que son de esparcimiento, creo que muy muy bueno. Un audiorama son lugares en donde se pone un entorno al aire libre, que serían pues sí, básicamente parques, bosques, y ponen lugares en donde te puedes sentar y puedes estar escuchando, pues son bocinas. Por ejemplo, tengo 3, los más famosos es el audiorama Chapultepec. Este espacio le llamaron Inxochitl-Incuicatl, que significa en la flor y el canto. Es un lugar que tiene bocinas y bancas para que puedas relajarte, escuchar la programación musical, que varía, depende de la semana, pero pues básicamente tocan
música clásica, new wave, música tradicional mexicana, música del mundo, los viernes son jazz, los sábados pues son como más de movimiento, menos clásico, sino que música del mundo. Entonces está ubicado en la entrada por la Puerta de las Flores. Es de marcha a domingo de 9 a 16 horas. Es decir, tú llegas al espacio, hay bancas, hay bocinas y está la música completamente. ¿Pero que es como ambiente? Música ambiental. Ah. Entonces, el volumen no es estridente, pero sí, sí escuchas bien la música y puedes llegar y relajarte ahí. Pero sí es específicamente para que tú escuches la música. Así es, para que escuches la música. Ese es el que está en el bosque de Chapultepec. El otro, el más famoso, bueno, también es famoso el que está en el audiorama del Parque Hundido. Ese está sobre Insurgentes, a la altura de Extremadura. También igual pues es un parque, tiene, ambientan como muchos árboles. Igual tiene bancas. Ahí sí es una música un poco más como de los años 70, 80, un poco más tranquila, y tiene sillones y forman así como una cuestión de salas, ¿no? Para que como si estuvieras escuchando música en tu sala. Ahí los sábados a partir de las 12 también llegan grupos musicales y ahí hay conciertos, pero realmente el concepto pues, es el del audiorama, ¿no? Tiene la característica también de que, fíjate, esos tienen pues sí, digamos que está en medio de la gran ciudad y tienen los árboles impiden como que el sonido del exterior, y entonces se envuelve solamente la música ambiental y ahí te llevas una tarde ahí de disfrute de la música y descanso. Y después el otro es el jardín sonoro de la Fonoteca Nacional. Esta fonoteca está en Coyoacán y igual también tiene un área en donde están las bancas. Ahí tiene la característica de que ya las bocinas y todo ubicadas en áreas tienen sensores. Haz de cuenta que si no hay nadie, pues no hay música, y si llegas empieza pues sí, la música como tal. Es de lunes a sábado de 12 a 1 y de 5 a 6, donde tienen los sensores de movimiento, y está en la colonia Santa Catarina de la delegación Coyoacán, lunes a sábado de 9 a 7. Entonces esos son los audiodramas y el concepto de escuchar música al aire libre. Son conceptos que no son muy conocidos, la gente no sabe, pero yo creo que estaría bueno que se dieran una vuelta por esos lugares para, pues sí, experimentar la música al aire libre, ¿no? Sí, pues yo no los conocía, como para que vayas, te eches tu toque y tirar. Pues ahí están las recomendaciones, todas estas por ahora en la Ciudad de México, pero busquen sus espacios, audioramas. De hecho, también otras recomendaciones son los espacios públicos del CENAR, del Centro Nacional de las Artes. Tiene tres espacios. El Teatro Raúl Flores Canelo, que hacen danza clásica y contemporánea. La Plaza de las Artes, que es la plaza principal para 1,500 personas. La cubierta, pues nada más son con las cubiertas de velarias, que son pues la tela que está así puesta como la Plaza de la Danza y la Plaza de la Música, que son los 4 escenarios al aire libre que ofrece el CENAR y que tiene pues ya su cartelera completamente programada, y ahí pueden puede darse un rol. También la cuestión es de que mayoritariamente son gratuitas los eventos del CENAR. Pues ahí busquen también el Centro Nacional de las Artes y sus carteleras,
para que puedan apreciar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues creo que hasta aquí vamos a dejar. Recomendaciones, creo que eso, ¿no? Que busquen opciones, que vayan a ver nuevas experiencias, esto de los audioramas que ya nos recomendó Pacheco, las plazas públicas, los parques, inclusive hay unos donde tocan en vivo y bailan danzón, bailan cha-cha-cha, un montón de opciones que podríamos estar encontrando fuera de aquellos conciertos ya más populares y masivos. Esa es la recomendación que damos. Y muchos de esos gratuitos. Exactamente, la otra es que la mayoría son gratuitos, pero algunos no, pero tampoco son precios tan exorbitantes, ¿no? Entonces, solo el Vive Latino. Ahí sí, no. Sí, ya, también, ¿no? Ya por ahí les dejamos que ahí está el programa de los festivales que ya tenemos también. Pero esa es la recomendación y la de siempre. Ya saben, vivan la música, vayan con nuevas experiencias musicales y que compártanos también, recomiéndenos y demás. Que a nosotros nos encanta ver y escuchar nueva música, ¿no? Listo, pues las redes sociales, siempre se me olvida, Charlas Desafinadas en Facebook, YouTube y las plataformas de podcast, Spotify, ahí estaremos. Entonces, pues no nos queda más que decirles que gracias por vernos y escucharnos. Denle like y compartan todas esas cosas. Comenten qué les parece estos temas, si conocen algún recinto que han ido, sus experiencias de ir, los pros y los contras, qué es lo que les gusta, qué es lo que no, qué cambiarían, por ejemplo, no sé, que nos cuenten y aporten a lo que, hemos hablado. O si son músicos, si han ido a espacios así, cuéntenos su experiencia. ¿No? Aporten parte de esto, porque es ya una comunidad de desafinados. Así es. Así que pues ahí está, chicos. Muchas gracias, Pacheco, Kawa. Nos estamos viendo y escuchando en la próxima emisión de este programa, que es Charlas Desafinadas. Así que cuídense. Bye.